La batalla de tanques comenzó en Kursk. Por un lado, los ucranianos atacaron. Por el otro, el tanque ruso intentó proteger a sus tropas. Los cañones incandescentes dispersaron parte del viento helado del invierno. Dentro de los blindados, las tripulaciones ajustaban las miras, maldiciendo cada explosión que fallaba en alcanzar al enemigo. Los combates se extendían por los bosques vecinos. Mientras tanto, las fuerzas especiales ucranianas cumplían una misión crucial. Sembraban el caos, preparaban trampas y esperaban pacientemente la aproximación de sus presas. Han pasado 6 meses desde que las tropas de Kiev entraron en Kursk. La batalla se acercaba ahora a uno de sus capítulos finales. El año estaba por terminar y muchos decían que la operación de los ucranianos en Kursk también se acercaba a su final. Los territorios perdidos obligaron al mando de Kiev a adoptar tácticas diferentes para detener el avance de los rusos, al menos para que parte de sus tropas pudiera retirarse. Eso solo aumentó la intensidad de los combates. El final de 2024 y el inicio de 2025 estaban resultando aún más tensos en la guerra. La idea de Estados Unidos de un alto el fuego no parecía estar lista para avanzar, principalmente con negociaciones complicadas que excluyeron de las conversaciones a la propia Ucrania varias veces, así como a los principales aliados. La guerra de drones siguió. Las armas volaron entre países. Una parte de los ataques ucranianos llegó hasta Tartaristán a finales de 2024. El pánico llenó el corazón de los rusos, que corrieron para salvarse de las explosiones en la refinería de petróleo y en la zona económica especial de Ayavulga. Esta última era donde los rusos producían parte de los drones Shahed, que golpearon tantas veces las ciudades ucranianas fuera del frente. El ataque causó un perjuicio de $16 millones a los rusos. Moscú continuó sus ataques contra la infraestructura ucraniana, apuntando principalmente al sector energético. Cientos de drones y misiles volaron en diciembre de 2024. Según los ucranianos, el objetivo de Moscú era aterrorizar a la población y aumentar las dificultades de los civiles en el invierno. Kiev informó que en uno de los ataques 10 personas murieron y 24 resultaron heridas, incluyendo a 2 niños alcanzados por fragmentos de bombas. Otro ataque terminó con 3 muertos cuando un dron ruso alcanzó. Ucranianos hicieron muchas acusaciones contra los rusos en Jersón. En una de ellas dijeron que los soldados de Moscú estaban entrenando a sus operadores de drones contra civiles. Algunas imágenes mostraron la desesperación de las personas con la caída de las granadas. Los ucranianos continuaron enviando sus drones contra Rusia, llegando a alcanzar un centro de entrenamiento de las fuerzas especiales Akhman en Chechenia. Los rusos se vieron obligados a derribar muchos de sus drones. La reacción a los ataques terminó provocando accidentes. Cuando se detectó una aeronave en el cielo, el sistema de defensa Pantsir actuó rápidamente. Las computadoras fijaron la mira en el objetivo, los misiles volaron persiguiendo al supuesto dron, los proyectiles se explotaron cerca de la aeronave. Desafortunadamente, era un avión civil de Azerbaijan Airlines que volaba hacia Chechenia. Fragmentos atravesaron el fuselaje y lesionaron a los pasajeros. El piloto usó toda su habilidad para volar hasta hacer un aterrizaje forzoso en Kazajistán, con un impacto que mató a 38 personas. El esfuerzo de la tripulación durante la tragedia salvó a 29 personas. Una vez más, la guerra causó daño a muchas personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Los ucranianos también apuntaron a uno de sus principales enemigos en la batalla de Kursk, la Brigada Naval Oxigentésima Décima. Un ataque con Reimers destruyó uno de los centros de mando, matando a 18 militares, entre ellos los tenientes coroneles Valery Tereshenko, jefe de comunicaciones, y Pavel Maletevsky, comandante del batallón de ingenieros.
Los rusos afirmaron que el bombardeo también mató a 4 civiles. Kursk todavía estaba lleno de fuego en los bordes de Ucrania. Kiev intentó contener la presión. Sus tropas de fuerzas especiales continuaron obedeciendo las órdenes de crear caos entre los enemigos. Los soldados pisaron cuidadosamente las hojas secas que cubrían el suelo. En los árboles todavía quedaba un rastro de verde resistiendo al frío. Esos hombres eran soldados experimentados. Pasaron por un largo entrenamiento para infiltrarse en territorio enemigo. Algunos sobrevivieron a años de guerra. Un gran logro en un conflicto como ese. Cuando la violencia comenzó fue rápida. Así es como la guerra se alimentaba de sangre, rompiendo la sensación de tranquilidad con proyectiles destrozando carne. La granada explotó al lado de uno de los soldados. Tuvo suerte de no ser alcanzado por fragmentos mortales, solo había árboles para protegerse. Durante el avance, las cápsulas fueron expulsadas de la recámara del rifle, despidiéndose de los proyectiles mortales que volaron. Los rifles presionaron a los enemigos. Los ucranianos avanzaron más despacio ahora, escondiéndose donde pudieron. Algunos montículos de tierra usados para hacer la trinchera rusa sirvieron como protección. Los soldados de infantería de Moscú estaban dentro de esos agujeros. Eran menos entrenados en comparación con esas tropas de élite. Sus cuerpos quedaron en el suelo. Los operadores enviados por Kiev fueron a tomar las otras posiciones. El equipo de reconocimiento Kilo estaba compuesto por extranjeros dentro de las Fuerzas Armadas y asociados a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Fueron atacados por la artillería rusa durante el avance. Corrieron para escapar de las explosiones. Las bombas casi los alcanzaron, destrozando árboles en el campo. Mantuvieron la presión, se mantuvieron en posición incluso bajo ataque, apoyando al escuadrón que avanzaba por otro flanco. La experiencia como ex-Leyte SEALs o ex-soldados de la Legión extranjera les dio sangre fría para disparar mientras las bombas explotaban a su alrededor. Retrocedieron tan pronto como el comando informó que la misión estaba cumplida. Los gritos eufóricos, alimentados por la adrenalina de la guerra, llenaron la línea de árboles. La retirada seguía siendo peligrosa. Los rusos mantenían equipos de drones vigilando, los ucranianos prepararon el kamikaze para el vuelo. El lanzamiento se hacía por catapulta, lo que evitaba el gasto extra de energía en el despegue. Mientras se preparaban, el dron de vigilancia confirmó las coordenadas. Los ucranianos estaban entrando al vehículo cuando el kamikaze descendió sobre ellos. El vehículo fue completamente destruido. Quedaron algunos soldados como testigos de lo peligrosa que puede ser una exfiltración. Los rusos contaban con varios sistemas para atacar a los ucranianos a distancia en su intento de desalojarlos de Kursk. Muchas veces usaron los tanques como piezas de artillería. Sus cañones alcanzaban objetivos lejanos. Artillerías autopropulsadas como el 2S1 Gvozdika también se usaron ampliamente. El alcance operacional de 500 kilómetros permitía que se posicionaran en varias partes de Kursk. Sus proyectiles de 20 kilogramos eran insertados en el cañón y volaban junto con los vientos fríos hasta que los 3 kilogramos de explosivos liberaban su violencia contra los ucranianos. Las fuerzas especiales de Kiev intentaron impedir el avance de los blindados y de las columnas rusas que expulsaban a los ucranianos de Kursk. Los soldados esparcieron minas por las rutas usadas por los rusos. Las explosiones interrumpieron el movimiento de las tropas de Moscú. Escondidos dentro de las líneas de árboles, los operadores de las fuerzas especiales lanzaron su tormenta contra los rusos. Desprevenidos. Blindados se transformaron en humo. Los proyectiles antitanque acertaron sucesivamente a algunos de esos vehículos hasta que se detuvieron cerca de los árboles. Los ucranianos persistieron en lanzar explosivos, avanzando sigilosamente hasta los enemigos paralizados.
Sus disparos cazaron a los adversarios que huían por el campo de generaciones. Dispararon hasta que las llamas empezaron a consumir el metal ruso. Se acercaron para confirmar el éxito de la emboscada. Tomaron sus trofeos y se retiraron antes de que los drones rusos y la artillería respondieran. Los blindados ucranianos también se movieron para atacar. En Kursk, un T-64BB enviado por Kiev deambuló entre las ruinas de la guerra dentro de Rusia. Las orugas recorrieron calles con casas destruidas. Soldados rusos observaban por los restos de las ventanas, contando con el apoyo de sus compañeros, ya que no tenían armas antitanque para defenderse. El T-64BV era una versión modernizada del blindado soviético T-64, originalmente desarrollado a finales de los años 60 y puesto en servicio en 1967. La variante BB fue introducida en la década de 1980 con mejoras significativas en protección y capacidad de combate. Era uno de los blindados más emblemáticos de la Guerra Fría y ahora combatía dentro de Rusia. Un T-80 de Moscú apareció para defender a sus compañeros escondidos entre las ruinas. El duelo entre los tanques comenzó de inmediato. Las explosiones sacudieron el suelo, las tripulaciones de ambos lados se esforzaron por estabilizar la mira. Los rusos consideraron prudente moverse después de las explosiones muy cercanas. Lanzaron una cortina de humo. La niebla blanca se mezcló con el fuego que lo alcanzó. Golpeado directamente, el T-80 sobrevivió, pero decidió retirarse de una vez. Abandonó a la infantería bajo el fuego cruzado del T-64 ucraniano. Las ruinas, donde minutos antes los drones habían marcado objetivos, explotaron en escombros humeantes. En esas casas destruidas, la esperanza se volvió polvo. El tanque no dio tregua. Durante más de una hora, sus orugas se arrastraron por la aldea, aplastando casas, huesos y cualquier refugio posible. Los disparos pulverizaron ladrillos y concreto, creando una abertura de hasta 2 metros de diámetro en lo que aún seguía en pie y derribando casi todo en el proceso. El ataque fue importante para ganar tiempo. Otros tanques intentaron hacer lo mismo. Uno de ellos fue el Leopard 2 enviado por los alemanes en apoyo a los ucranianos. Esa versión entró en servicio en 1979. La variante 2A4, que estaba entre las utilizadas por las fuerzas de Kiev, solo entró en actividad un año después. Los Leopard eran conocidos por su precisión. La estabilidad del sistema de disparo permitía alcanzar objetivos con exactitud, incluso en movimiento. El Leopard se movió hacia adelante y hacia atrás para evitar convertirse en un objetivo fácil para la artillería rusa. Su cañón destruyó los escondites de los enemigos. Los proyectiles de alto explosivo esparcieron fragmentos letales, haciendo que los rusos sintieran su fuerza en un radio de 50 metros. Por supuesto, el gran depredador de los tanques estaba presente. Las hélices rompieron el viento frío del invierno. Los ojos sin vida de esa plaga aérea apuntaron al objetivo masivo que aplastaba la nieve. El dron explotó contra el motor del tanque. Los depredadores solían aparecer en manada para cazar. Otro vino para verificar si la presa sucumbió al primero. El Historian utilizó las vías del tanque. El último de los drones observó la carcasa inerte. Ahora era hora de alimentarse de la tripulación. Un tanque destruido no era el fin de una batalla. La tripulación de Leopard salió a toda prisa. Sabían que otros drones estaban por llegar. Corrieron para unirse a las tropas que se escondían en la ciudad más cercana. En ese momento, los ucranianos ya habían perdido más de la mitad del territorio conquistado en Kursk. El año nuevo ya estaba por comenzar y con él, los rusos solo aumentarían la caza contra las tropas invasoras.
El dron buscó a la tripulación del Leopard y a los hombres que estaría protegiendo. Filmó a cada una de las futuras víctimas de la bandada de plagas electrónicas que empezaron a lanzar los explosivos. Los soldados fueron cazados en todos los escondites que encontraron en la tierra helada. El número de heridos y muertos fue aumentando. En esa posición, se volvió imposible mantener la defensa. Las explosiones cubrieron toda la aldea. Hasta que un tanque se acercó, los drones lo devoraron como si fuera un cordero perdido en los campos. Caos de un lado, caos del otro. Los operadores del 8º Regimiento de Propósitos Especiales ingresaron a una posición rusa. Lograron sorprender a los enemigos, al punto de acercarse a las trincheras donde se escondían, sin necesidad de disparar. Algunos de ellos empezaron a rendirse, entregando todo su equipo de combate. Se lanzaron los drones al aire para verificar dónde estaban los demás. Los rifles se prepararon para saludar a los rusos con fuego. Ese fue un combate rápido que terminó con muchos cadáveres caídos entre los árboles. Los ucranianos buscaron información en los cuerpos de los rusos caídos. Los que se rindieron fueron revisados para evitar armas ocultas y para que sus heridas fueran tratadas. Los rusos enviaron más blindados en otra ofensiva contra las posiciones ucranianas ya en enero. A principios de 2025 ya habían conquistado el territorio. En Magnovka y Malaya Lognia, el avance era firme en dirección a Lebedevka. A mitad de camino, se encontraron con la 47ª Brigada Mecanizada de Ucrania. Una columna explotó. Los vehículos volcaron y rompieron los huesos de los soldados dentro. Cada vértebra de la columna de metal recibió su dosis de fuego hasta que todo el movimiento del cuerpo de asalto se detuvo. Las cacerías de drones contra esas columnas de ataque convirtieron mucho del equipo ruso en chatarra en las carreteras de Kursk. Cualquier ataque tenía un costo muy alto en ese momento. Muchos de los soldados no tenían la experiencia necesaria para enfrentar ese nivel de guerra. La destrucción intensa transformó tecnología valuada en millones de dólares en pura chatarra. Los soldados sobrevivientes a veces parecían rendirse ante la vida al escuchar el dron. Uno de ellos se quedó parado, esperando a que la granada cayera. Tuvo suerte de que el explosivo cayera justo enfrente. Ningún fragmento lo alcanzó. Aún no tuvo fuerzas ni valor para moverse. Era necesario dar más pasos en ese infierno helado. Sin embargo, simplemente no podía mover ni un solo dedo. Ese dron que zumbaba sobre él llevaba otro explosivo. Ese cayó para ejecutar al ruso. Los rusos insistieron. Una columna con 3 vehículos avanzó entre los esqueletos metálicos dejados por ataques anteriores. Cruzaron el campo en fila con cautela. El primer blindado probó el terreno, arriesgándose a que el fuego brotara de la tierra para devorar el metal.
Lograron cruzar el campo sin detonar minas, desembarcaron rápidamente a los soldados junto al borde del bosque e iniciaron la retirada. Fue entonces cuando el primer vehículo fue tragado por una explosión. Como si una semilla de fuego hubiera germinado en su interior, el humo negro envolvió completamente el armazón en llamas. Los infantes de marina rusos ni siquiera miraron hacia atrás. Ignorando la destrucción humeante a sus espaldas, se adentraron en la selva densa, cazando a los fantasmas ucranianos que sabían que estaban al acecho. Un vehículo de refuerzo apareció en la retaguardia, su motor rugiendo bajo el blindaje. El transporte avanzó, disparando ráfagas de cañón, cada disparo resonando como un trueno entre los árboles. Con los cielos inexplicablemente vacíos de drones, los rusos ganaron confianza. Su ímpetu crecía a medida que más soldados eran desplegados en el frente, ola tras ola chocando contra defensas ucranianas. El bosque se transformó en un infierno. Las explosiones se multiplicaban entre los pinos, lanzando astillas de madera y metal en todas direcciones. La muerte había establecido su banquete en ese suelo helado, recogiendo almas que ardían en el fuego intenso del combate. Cada vida extinguida solo alimentaba más su hambre insaciable. Así, Moscú fue reconquistada. Era una espina en los planes de los rusos. 50.000 soldados fueron convocados para luchar en la región, un esfuerzo de guerra innecesario para un momento en que el avance era tan rápido en Donetsk. La recompensa para los ucranianos por esa operación aún sería muy discutida. El hecho era que la espina clavada en el orgullo de Putin ya le molestaba desde hacía más de 6 meses. Él quería que fuera extirpada con la mayor violencia. Aliados y policías, Umer preguntan si murieron.